¿Se imaginan que la Biblia, ese libro tan importante para muchísima gente, tenga una conexión profunda con la cultura griega? Suena un poco extraño, ¿verdad? Sí. Raro, pero cierto. Y hoy vamos a descubrir cómo. Exacto. A veces no nos damos cuenta de cómo las culturas se mezclan a lo largo de la historia. Y en el caso de la Biblia, la influencia griega es súper importante, sobre todo en el Nuevo Testamento. Exacto. Para entenderlo mejor, vamos a usar Biblia y helenismo como guía en este deep dive. Excelente. Un libro fascinante. Sí, nos habla de esa mezcla entre el pensamiento judío y el griego. Bien. Prepárense para sorpresas. De acuerdo. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegó la cultura griega a influir tanto en la Biblia? Buena pregunta. Imaginen la época de Alejandro Magno. Alejandro Magno. Un personaje sin duda. Un mae que se la jugó conquistando un montón de territorios. Sí, pura historia. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia? Bueno, con sus conquistas. Alejandro Magno llevó la cultura griega, también conocida como helenismo, a Judea, donde vivían los judíos. Y claro, eso causó choques culturales y religiosos. Choques. ¿Cómo así? Bueno, imagínense, es como cuando uno llega a una fiesta donde ponen música que no le gusta. Sí. Un choque total. Exactamente. Los judíos se vieron obligados a preguntarse, ¿cómo podemos mantener nuestras tradiciones sin aislarnos de esta nueva cultura que nos rodea? Un dilema. ¿Y qué pasó? Bueno, este choque cultural se puso más intenso con el Imperio Seleucida, que intentó obligar a los judíos a adoptar costumbres griegas. Y obligarlo. Sí, incluso intentaron prohibirles practicar su religión. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué? Los judíos se rebelaron. ¿En serio? Sí, y estalló la revuelta de los macabeos. Defendieron su identidad con uñas y dientes. Qué valientes. Esto nos muestra cómo la cultura y la religión son parte de quienes somos, ¿verdad? Totalmente. Y en medio de todo este choque cultural surge un lugar fascinante. Alejandría, en Egipto. Alejandría. ¿Qué tiene de especial ese lugar? Imagínense Alejandría como un San José de hace muchísimos años, pero a gran escala. Ajá. Era un centro cosmopolita, lleno de gente de diferentes culturas, idiomas y religiones. Sí. Un verdadero crisol de ideas. Suena interesante. Ay. Y me imagino que ahí los judíos también tuvieron que adaptarse. Claro, y en este ambiente tan diverso, algunos eruditos judíos, como Filón de Alejandría, empezaron a buscar puntos en común Puntos en común. entre la filosofía griega y las escrituras judías. O sea que Filón era como un puente entre dos mundos. Exactamente. Filón intentó integrar ideas griegas como el estoicismo y el platonismo a su interpretación de la Biblia. ¿Y eso cómo se veía? Era como si le estuviera poniendo un toque diferente a una receta tradicional. ¿Me entiende? Sí, lo Sí. entiendo. Como cuando a uno le gusta el gallo pinto con salsa lisa, ¿no? Pura fusión. Justo así. Y hablando de fusiones, no podemos olvidar la Septuaginta, que fue la primera traducción de la Biblia hebrea al griego. ¿Por qué fue tan importante esa traducción? Imagínese que usted quiere compartir una receta secreta con alguien que no habla su idioma. Claro. Necesita traducirla, ¿verdad? Bueno, la Septuaginta permitió que la gente que no entendía hebreo pudiera leer las escrituras judías. Eso sí que fue un gran paso. Y me imagino que eso también influyó en el cristianismo, ¿no? Totalmente. La Septuaginta sentó las bases para el desarrollo de pensamiento cristiano. De hecho, muchos de los primeros cristianos la usaban como su Biblia. Increíble. Entonces, sin Alejandría y sin la Septuaginta, el cristianismo podría haber sido muy diferente a como lo conocemos. Así es. Y hablando del cristianismo, muchos de los primeros cristianos eran judíos que se encontraron en una encrucijada cultural. Encrucijada. Te refieres a que tenían que decidir entre su herencia judía y la cultura grecorromana que los rodeaba. Exactamente. Imagínese ser parte de dos mundos a la vez. Uf. Todo un reto. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, el apóstol Pablo, Pablo. el famoso escritor de cartas a las comunidades cristianas. Sí. Así es. Pablo era un judío que conocía muy bien la cultura griega y romana Ajá. y eso le ayudó a conectar con la gente de su época. ¿Y cómo fue que eso impactó al cristianismo? Bueno, en esa época el cristianismo era visto como algo exclusivo para los judíos. Pero con el tiempo el mensaje de Jesús empezó a llegar a gente que no era judía, Gente que no era judía. a quienes se les llamaba gentiles. Gentiles. ¿Quiénes eran esos? Los gentiles eran todas las personas que no eran judías, Ajá. como los griegos, los romanos y muchos otros pueblos. Imagínense como una fiesta donde de repente llega gente de otros países Ajá. con diferentes costumbres. Algunos se adaptan rápido, pero otros no tanto, ¿verdad? Claro. Siempre hay quienes prefieren lo conocido. Exactamente. En el cristianismo, algunos creían que los gentiles tenían que convertirse al judaísmo. Convertirse al judaísmo. O sea, adoptar las leyes y costumbres judías para poder seguir a Jesús. Wow.
O sea que para ellos ser cristiano significaba primero ser judío. Eso suena complicado. Sí, y esto causó un debate enorme dentro de las primeras comunidades cristianas. Algunos querían mantener la conexión con la tradición judía, mientras que otros estaban a favor de abrir las puertas a los gentiles, sin tantas condiciones. ¿Y Pablo qué pensaba de todo esto? Pablo estaba convencido de que el mensaje de Jesús era universal. ¿Universal? Para todos. Yeah. Él creía que la salvación no dependía de seguir leyes o rituales, sino de la fe en Jesús. O sea que para Pablo lo importante era el corazón, no las costumbres. ¡Qué visionario! Totalmente. Y gracias a la visión de Pablo, el cristianismo se expandió muchísimo más allá del mundo judío. Él era como un puente que conectaba diferentes culturas. Qué importante fue su papel. Y hablando de personajes importantes, mencionaste antes a otros autores judíos que escribían en griego durante la época helenística. Sí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué son relevantes? Buena pregunta. Estos autores nos muestran que dentro del judaísmo había diferentes posturas frente a la influencia griega. No todos suponían al helenismo. Algunos incluso lo veían como una oportunidad. Ah, ya veo. Como en cualquier grupo hay diversidad de opiniones. Exacto. Autores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que ya mencionamos, dominaban el griego a la perfección y lo usaban para escribir sobre historia, filosofía y teología judía. Wow. Entonces el griego no era solo un idioma para comunicarse, ¿No? sino también una herramienta para pensar y reflexionar. Así es. Sus obras nos permiten entender cómo el judaísmo se adaptaba e interactuaba con la cultura griega Ajá. y cómo se enriquecía con nuevas ideas. Y hablando de nuevas ideas, me intriga saber cómo se ve reflejada la influencia griega en los textos bíblicos mismos. ¿Hay ejemplos concretos? Claro que sí. La influencia se puede ver en diferentes niveles. ¿En serio? ¿Cómo así? Por ejemplo, en algunos libros del Antiguo Testamento, como el Eclesiastés y el Libro de la Sabiduría, se pueden encontrar ideas que reflejan la filosofía griega. ¿En serio? ¿Qué tipo de ideas son esas? El Eclesiastés, por ejemplo, habla sobre la búsqueda del sentido de la vida y la fugacidad del tiempo, temas que también preocupaban a los filósofos griegos. Interesante. Es como si estuviéramos leyendo a un filósofo griego disfrazado de autor bíblico. Y en el Libro de la Sabiduría se exploran temas como la inmortalidad del alma y la naturaleza divina. Ideas que también se discutían en la filosofía griega, especialmente en el platonismo. Wow. Entonces la Biblia no solo transmitía un mensaje religioso, sino que también reflejaba las grandes preguntas filosóficas de la época. Exactamente. Y si nos adentramos en el Nuevo Testamento, encontramos aún más ejemplos de la influencia helenística. El Evangelio de Juan, por ejemplo, utiliza un lenguaje muy simbólico y conceptos filosóficos que recuerdan al pensamiento griego. El Evangelio de Juan, ese que empieza con, en el principio era el verbo. Ese mismo. El término verbo o logos en griego es un concepto clave en la filosofía griega y se refiere a la razón o inteligencia divina. Juan lo utiliza para hablar de Jesús como la palabra de Dios hecha carne. O sea que usaron una idea de la filosofía griega para explicar la figura de Jesús. Es como si hubieran encontrado un lenguaje común para hablar de lo divino. Exactamente. Y no solo el lenguaje, sino también las ideas. La idea del bien y el mal, que aparece en la filosofía griega, también está presente en el Nuevo Testamento. Aunque con matices diferentes. Ya veo. La Biblia se escribió en un mundo donde las ideas circulaban y se mezclaban. Sí. Como en un gran mercado de conocimiento. Así es. Y comprender esas influencias nos ayuda a apreciar mejor la riqueza y complejidad de los textos bíblicos. Totalmente de acuerdo. Y creo que con esto hemos cubierto bastante terreno por hoy. ¿Te parece si en la próxima entrega nos enfocamos en el legado del helenismo, en el cristianismo, y cerramos nuestra deep dive? Me parece perfecto. Aún hay mucho que podemos aprender sobre cómo esta fusión de culturas sigue impactando nuestra forma de entender la religión y el mundo. De vuelta a nuestro deep dive. Ya casi terminamos de explorar cómo la cultura griega, ese helenismo que tanto hemos mencionado, influyó en el cristianismo. En la última parte nos quedamos en que el Nuevo Testamento también tiene elementos del pensamiento griego. Correcto. Y ahora vamos a ver cómo esa influencia se refleja en la teología, la organización de la iglesia, e incluso en la vida diaria de los primeros cristianos. Es como cuando una receta tradicional se va adaptando con nuevos ingredientes a lo largo del tiempo. Me gusta esa analogía. ¿Y qué ingredientes griegos le dieron un toque especial al cristianismo? Bueno, como mencionamos antes, el concepto griego de logos, esa razón o inteligencia divina, fue clave para entender a Jesús. El Evangelio de Juan, por ejemplo, usa el logos para presentar a Jesús como la palabra de Dios hecha carne. A veces ese término de logos suena un poco complicado.
Pero si lo pensamos como la idea detrás de todo lo que existe, tiene sentido. Exactamente. Y no solo eso, también encontramos ideas del platonismo, una filosofía griega, que veía al alma como algo inmortal, atrapado en un cuerpo material. El platonismo. No era esa idea de que el alma busca liberarse del cuerpo para alcanzar la verdadera sabiduría. Sí. Y aunque el cristianismo no adoptó el platonismo completamente, sí tomó prestadas algunas ideas, como la inmortalidad del alma y la esperanza en una vida después de la muerte. O sea que el pensamiento griego les dio a los primeros cristianos una nueva forma de entender la vida y lo que pasa después de la muerte. Así es. Y no solo eso, también influyó en la forma en que los primeros cristianos vivían su día a día. Por ejemplo, el estoicismo, otra filosofía griega muy popular, enseñaba a controlar las emociones, aceptar el destino y vivir con virtud. El estoicismo. Eso me suena a alguien que se aguanta todo sin quejarse, como cuando uno tiene que hacer fila en el banco un viernes por la tarde. Bueno, no es exactamente así, pero sí tenía que ver con la fortaleza interior y la capacidad de afrontar los problemas con calma. Imagínese lo útil que era esa filosofía para los primeros cristianos, que a menudo enfrentaban persecuciones y dificultades. Claro, tener esa paz interior en tiempos difíciles debía ser un gran apoyo. ¿Y qué me dice de la organización de la iglesia? ¿También tuvo algo que ver la influencia griega? Por supuesto. La cultura greco-romana tenía una estructura social y administrativa muy organizada, con jerarquías y diferentes niveles de autoridad, como en cualquier empresa o institución hoy en día. Ya entiendo. Como para que todo funcione bien, se necesita un orden. Exactamente. Y la iglesia primitiva, influenciada por su contexto, fue adoptando una estructura similar, con obispos, presbíteros y diáconos. No surgió de la nada, sino que se inspiró en modelos que ya existían. Qué interesante. Entonces la iglesia también se fue adaptando a su entorno. Y después de todo este recorrido, ¿cuál dirías que es la principal enseñanza que podemos sacar de esta deep dive? Bueno, creo que lo más importante es entender que la Biblia, aunque la consideremos un libro sagrado, también es un producto de su tiempo y de su contexto cultural. Claro, no podemos leerla como si hubiera sido escrita ayer, sin tomar en cuenta la época y la cultura en la que se escribió. Exactamente. Al comprender las influencias del helenismo en la Biblia, podemos apreciar mejor su riqueza, su complejidad y su relevancia para el mundo de hoy. Totalmente de acuerdo. Esta deep dive me ha abierto la mente y me ha dado una nueva perspectiva sobre la Biblia. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Con mucho gusto. Espero que este deep dive les haya inspirado a seguir explorando la fascinante relación entre la cultura, la historia y la religión. Y a todos ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir profundizando en estos temas. Recuerden que el conocimiento es un viaje sin fin y siempre hay algo nuevo por descubrir. ¿Quién se anima a investigar más sobre la influencia griega en la cultura occidental? Hasta la próxima deep dive.